Buenas tardes, así es, y gran parte ya del área central y principalmente la zona de Capiatá fueron las más afectadas por las intensas lluvias registradas durante la madrugada, lo que sería el domingo de este fin de semana. 3.275 familias fueron las afectadas ya directamente el día de ayer, con un río que alcanzó 3.90 metros, cuando la normal sería aproximadamente 2.50, según afirmaba ya el ministro Joaquín Roa de la Secretaría de Emergencia Nacional. Varias personas fueron afectadas, como ya dijimos, perdieron gran parte de sus electrodomésticos, colchones e inclusive en algunos casos las viviendas fueron totalmente destruidas. Conversamos con Cirilo Fernández y Damián Acevedo, quienes se encuentran en la zona del Bañado Sur, quienes nos contaron cómo fue que vivieron el día de ayer específicamente y cómo están viviendo actualmente. Está compañero que va a pelear ahí con Sean, ropero, miajo, pala. Está la desastre allá en heladera, congeladores, ya de sorpresa, guapo, y motor, Lo mitad, y pulmonía, y pecho sin mitad, y pecho yo pueda, jamón, ojo, para el hospital. Gracias a Dios, este no se dañó, ese está un poco dañado. Pero como verán de dónde entró el agua, desde acá, ¿ves? Estaba flotando y nuestras camas, todo lo que tenemos más en nuestro dormitorio está todo mojado. Bueno, ahí está Damián Acevedo, uno de los afectados, quien poseía una heladería hasta el día de ayer. Ahora justamente ya no puede trabajar debido a estas circunstancias. Y dicen que esto es algo que ocurre prácticamente todos los años y que las autoridades actualmente no están haciendo nada para solucionar este problema. Ellos exigen ya que los arroyos y los ríos que se encuentran en esa zona ya sean encauzados de manera a evitar que esto ocurra con cada lluvia. Esto es lo que decían los afectados. Politiquero la ojo de apoyo y para la cosa a los putados lo sufría a la técnico que era todo putado guapo en oficina que no sé o más para la salida o la necesidad doña. Antes llovía y se iba toda el agua en un ratito, pero ahora ya es peor, güey. Se estanca. Sí, se estanca y nada hacen. Todo dice que hace trabajo por ahí, pero es mentira, no hace. Muy bien, y como ya dijimos, en 3.90 metros se encuentra actualmente el río y esto ya está afectando a unas 2.000 personas. Lo que estábamos conversando con el ministro Joaquín Roa de la CEN es que esta situación va a empeorar, como ya se estaba anunciando en ocasiones anteriores. Este año el río se planea que llega a 6.80 metros y afecta a unas 6.500 familias aproximadamente. El año pasado el río llegó a unos 7.30 metros y afectó a unas 17.000 familias, por lo cual la CEN ya se está preparando para atender a esta cantidad de personas afectadas. Esto es lo que decía al respecto Joaquín Roa. Requieren una primera fase de la identificación de zonas seguras a efectos de instalar a las posibles familias a ser pasibles de evacuación desde la ribera de los ríos. Tenemos ya un stock importante de insumos de ayuda humanitaria que van a ser utilizados también en la preparación de viviendas, en el diseño de las mismas. Muy bien, el problema principal que se da con estas familias, según explicaba el ministro, es que no quieren abandonar las zonas hasta el momento en que las aguas ya entran a sus domicilios, con lo cual obviamente es bastante complicado un trabajo previo para evitar que se destruyan sus materiales, sus colchones y electrodomésticos en general, según mencionaba. ¿Qué es lo que están necesitando ahora con urgencia, Mauricio, estas familias afectadas? Actualmente lo que necesitan es colchones, víveres, chapas en algunos casos, principalmente en las zonas donde los techos fueron ya arrancados de sus lugares, teniendo en cuenta los fuertes vientos que se registraron. Según el ministro, todos estos materiales ya están siendo proveídos a las zonas más afectadas por esta situación. ¿Se habilitó algún albergue temporal como para aquellas familias más afectadas? Actualmente no, pero están viendo ya eso, también están siendo trasladadas y, como mencionaba el ministro, buscando unos puntos secos y seguros para trasladar a las personas que fueron afectadas por esta situación, como así también la situación que vendrá ya durante este mes, según se tiene pronosticado por el Departamento de Meteorología. Bueno.